a los Efesios, capítulo 5, versículo 8 al 11. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso y le está recomendando a los hermanos de Éfeso que ellos anden como hijos de luz. Pero quiero enfatizar en estos 3 versículos. Usted cuando llegue a casa puede mirar el contexto y puede leer precisamente todo el capítulo y puede estar aquí usted meditando en esta palabra, porque hoy voy a hablarle de algo que tal vez para usted va a sonar extraño, pero yo le pido al Señor que usted pueda entenderlo y verlo desde la óptica bíblica. Y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? ¿Sois qué? Luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor eterno, que tú nos hables hoy, que nos edifiques, nos exhortes y nos consueles según sea la necesidad, y que podamos hoy, Señor, vernos a través de tu palabra y podamos entender, Señor, las verdades que tú, Padre, extiendes para cada uno de nosotros. Danos hoy un espíritu enseñable para que podamos, Señor, entender claramente lo que tu palabra dice y que podamos, Señor, establecernos en la verdad que tú, Señor, has proclamado. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, que nos redarguya, Señor, que tu palabra hoy nos pueda hablar personalmente y podamos vernos a cara descubierta delante de ti, porque sabemos, Señor, que los días son malos. Por eso hoy, Señor, colocamos toda distracción, colocamos delante de ti todo cansancio, toda situación personal, la ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres quien tiene cuidado de cada uno de nosotros y que tú nos guardas y nos cuidas, Señor. Y hoy nos conectamos con tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas conectarnos contigo, que nos permitas, Señor, ver lo que tu palabra tiene para nosotros en el día de hoy, y que podamos, Señor, ser establecidos, exhortados, redarguidos, Señor, establecidos en la palabra de verdad, y que podamos vivir para ti cada día, Señor. Ayúdanos a ser hijos de luz, ayúdanos a andar en luz, Señor, como tú eres luz, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar en esta hora, y ustedes están en casa y que nos acompañen. También le invito a que vayamos a las Escrituras y podamos mirar lo que la palabra de Dios nos manifiesta y nos dice en esta hora. Entonces, yo quiero hablarles de algo que va a sonar un poquito curioso, pero esta predicación la comparto bajo el tema juegos diabólicos. Eso es el nombre de una película. No sé si usted la haya visto. Si usted la busca, es una película en donde las personas las llevaban y las dopaban o les daban como una medicación o un anestésico, y luego se despertaban ellos en unas condiciones encadenados o con situaciones y tenían que resolver ciertas situaciones para poder salir librados con vida de ese lugar. Y detrás de ello había un muñequito que tenía como las mejillas aquí como en espiral y que caminaba en un triciclo, era como una especie de marioneta o algo así, y eso era algo bastante desesperante para aquellos que estaban en medio de ese juego diabólico. Y usted dirá: bueno, pastor, pero eso ¿qué tiene que ver con todo esto? Cuando yo miraba la palabra y miraba la parte, leía ese capítulo 5, cuando el apóstol Pablo nos habla de andar como hijos de luz, desde el versículo 1 hasta el 20, el apóstol Pablo nos da unas pautas y nos dice cuáles son las determinaciones que tienen que existir en la vida de una persona que profesa seguir a Cristo o que se denomina cristiano. Y entonces, cuando yo empiezo a leer, empezamos en el versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice: ser imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces él empieza poniendo un parámetro bien importante, que es ser ¿qué? Imitadores. ¿Qué es un imitador? Un imitador es aquella persona que tiene como referente a otra y hace o emula todo lo que esa persona hace.
Si nosotros decimos ser cristianos, pues entonces nuestro modelo debe ser Cristo. Y si nuestro modelo es Cristo, entonces en nosotros debe estar la misma actitud y la misma posición que Cristo tuvo. Dice que no tuvo a qué aferrarse, sino que Él, en forma de siervo, vino. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Entonces usted va a decir, pero Cristo solo hay uno y Él murió. Sí, es exactamente cierto. Pero también la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos vernos a través de la Escritura, y si decimos que somos cristianos, que eso significa Cristo de una forma más pequeña, entonces podamos ser una evidencia y podamos ser una muestra del amor de Dios. Seguramente cuando ustedes escucharon ese tema y les digo yo de juegos diabólicos, tal vez ustedes abren sus ojos o tal vez piensan y pueden llegar de pronto a tener una afiliación con decir juegos diabólicos. Entonces piensan en la tabla Ouija, piensan seguramente que en todas estas prácticas que todo cristiano debe alejarse. Estamos en el mes del Halloween, estamos en el mes de todas estas cosas que se mueven dentro de un contexto aparentemente sano, aparentemente saludable, pero que tiene un trasfondo espiritual bastante negativo. Entonces, de pronto usted, cuando yo le digo juegos diabólicos, usted piensa tal vez en esa serie de cosas. Pero definitivamente Dios quiere que nosotros entendamos que cuando nosotros caminamos y muchas veces estamos en situaciones que no agradan a Dios, estamos jugando un juego que es bastante peligroso. Entonces, lastimosamente, hay juegos diabólicos de los cuales no nos alejamos, sino que por el contrario nos enredamos en ellos. Y usted dirá, bueno, ¿de qué juego diabólico está hablando usted, pastor? Porque yo no leo la Ouija, yo no voy donde brujos, y empezamos a sacar toda una lista de cosas, ¿no? Que los cristianos no hacemos. Yo no hago Halloween, yo no me disparo, etc. Y está bien, ok. Pero hay unos juegos que nosotros, esos juegos diabólicos que aún jugamos. ¿Y de qué juegos estamos hablando? Pues precisamente del juego que muchas veces tenemos nosotros con el pecado. Pensando que podemos salir ilesos, pensando que podemos hacer tonto a Dios, pensando que podemos llevar una apariencia y mostrar lo que los demás quieren ver. Pero estamos jugando con cosas que sabemos que no son agradables a Dios. Y entonces pensamos que al enredarnos en el pecado y que al jugar con él, absolutamente nada nos va a pasar, porque nadie nos ve y nadie sabe realmente lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo. Como lo he dicho muchas veces, aquí dentro de la congregación todos vemos bonitos, venimos arreglados, venimos perfumados, venimos peinaditos, y está bien. Pero hay uno que nos conoce, que es Dios, y pensamos que los ojos de Dios no están encima nuestro, simplemente porque no lo vemos. Pero el Señor es un Dios que conoce hasta el más mínimo de nuestros pensamientos. Hay personas que tienen una idea de que pueden caminar y van con Dios, y está bien. Pero lastimosamente nos hacemos ideas de lo que es caminar con Dios y diferimos mucho realmente con lo que la Biblia nos dice, lo que significa o lo que es realmente seguir al Señor. Y entonces nosotros nos llevamos una vida religiosa donde simplemente cumplimos con ciertos parámetros que hacen parte de nuestro contexto religioso natural o humano, pero que muchas veces nuestro corazón y nuestra actitud está totalmente lejos de Dios. Y lo que pasa con el pecado es que lo acariciamos, lo contemplamos, lo hacemos, lo justificamos, y cuando alguien nos dice algo que nos reconviene o que nos lleva al punto de decir, oiga, eso que está haciendo no está bien, automáticamente nos molestamos y nuestra condición simplemente es ponernos bravos para que no nos digan nada. Esa es una condición muy particular de nosotros los seres humanos, simplemente para tener el control de nuestras situaciones, justificar lo que hacemos y adicionalmente a eso poner al otro lejos para que no me diga absolutamente nada. Entonces, cuando eso pasa, pues hay gente que dice,
Dios conoce mi corazón y yo le digo, y no te da temor. Porque Dios sabe qué pasa en ese corazón. Porque Dios sabe realmente qué hay allí. Y a los demás los puedes burlar, pero a Dios no puedes burlarlo. La misma Biblia dice que duras cosas caen en manos de un Dios vivo, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, nos acostumbramos tanto a tener nuestros juegos diabólicos, porque usted sabe que dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de ¿quién? De Dios. Y usted sabe quién es el príncipe de este mundo, ¿sí? Satanás. Entonces, cuando nosotros jugamos con esa serie de situaciones, estamos jugando un juego diabólico. Y tal vez usted no ha visto la película, pero yo le cuento. Esa película tiene varias sagas, ¿cómo se llama eso? Partes, como varias, me fue la palabra. Esa es la número 1, la número 2, varias secuencias, varias sagas, pues. Y la dinámica siempre es la misma. Y entonces allá llevan de pronto a una persona que era adúltera y nadie sabía de eso. Pero este del juego diabólico lo lleva a esa situación y allá entonces lo pone y esa persona sabe por qué está ahí. Y esa persona empieza a angustiarse y prácticamente es una muestra de horror, de sangre, de muerte, de mutilación, etc. Y también de suspenso y de una cantidad de cosas. Y a veces nosotros nos conducimos pensando que dentro de nuestro contexto y nuestra vida vamos a salir ilesos de esas situaciones y que podemos jugar con lo que el diablo nos ofrece y pensamos que eso es algo que es bueno para nuestra vida. Pero la verdad no es así, porque cuando jugamos con el pecado estamos jugando con fuego. Y cuando jugamos con fuego, ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Nos podemos quemar, ¿cierto? Pero nunca pensamos en que nos podemos quemar, sino siempre tenemos la idea de que lo tenemos controlado. Solo una vez. Yo lo dejo de hacer en el momento que yo quiera. Nadie tiene por qué enterarse. Y una serie de situaciones que nos llevan a pensar de una manera bastante humana, como pensaría cualquiera de nosotros. Y yo quiero que me acompañe rápidamente a Proverbios capítulo 6, verso 27 al 29, para que usted se dé cuenta que la Biblia nos dice que el que juega con fuego se puede quemar. ¿Sí o no alguien? ¿O no? Proverbios capítulo 6, verso 27 al 29. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Usted qué cree? Si yo cojo una antorcha de fuego y me la tapo aquí y me la meto, ¿será que ese fuego no me va a quemar? ¿Será que mis vestidos no se van a prender? Eso es lo que está diciendo ahí. Versículo 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué cree usted? Y hay muchos que caminan sobre carbones encendidos. Usted me dirá, hay muchos que caminan sobre carbones encendidos y no se queman. Son aquellos que están en meditación trascendental, que tienen control de su mente y que entonces focalizan toda su energía para pasar por el fuego y no quemarse. Versículo 29. Así que se llega a la mujer de su prójimo, y aquí está hablando de adulterio, no quedará impune ninguno que la tocara. Y está hablando específicamente para eso. Y nosotros nos damos cuenta que aquí en el libro de los Proverbios, precisamente, en el capítulo 23, encontramos precisamente una explicación de por qué tenemos que tener cuidado con los vicios, con las adicciones y con toda esta serie de cosas que le agradan a nuestra carne y que específicamente debemos tener cuidado. Y aquí en el capítulo 23 nos habla de tener cuidado con algo que muchas veces nos parece normal, que es el licor. Pero estos textos que vamos a tomar precisamente como base para darnos cuenta del peligro que existe cuando jugamos con el pecado,
Vamos a tomar este texto que habla específicamente del licor, pero así como es del licor, podemos hablar de la pornografía, podemos hablar de las relaciones ilícitas, podemos hablar, no estoy hablando específicamente de licor, es lo que quiero que usted me entienda, sino estamos tomando este texto que habla de una condición que es el licor, pero que también se puede aplicar a las otras clases de pecados o de obras de la carne que habitan dentro de nosotros si no tenemos a Cristo, o que habitan alrededor de nosotros si nosotros decimos tener al Señor, pero que están ahí precisamente para que fácilmente usted pueda estirar su mano y tomarla. Proverbios capítulo 23, verso 29 al 35 nos dice claramente lo siguiente. Proverbios capítulo 23. Vamos a ir rápidamente. Versículo 29 al 35. Y dice aquí, ¿para quién será el ay? Y ese ay es de dolor, como cuando usted llega y está cortando de pronto la carne y se cortó y quiero que usted hace ay, le cortó. O cuando está clavando un clavo en la pared y lo golpea y se martilla el dedo y dice ay, me golpeé. Entonces, aquí hay una pregunta. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será la queja? ¿Para quién será ese dolor? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? O sea, las heridas que usted no necesita, las heridas en balde son, no es que son balde, eso no se echa agua, sino las heridas en balde, esas heridas que usted nunca necesitó, pero que se las echó encima precisamente por sus malas decisiones. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Se ha visto señoras con los ojos morados? ¿No? Y no es prácticamente porque use binoculares, no. Por ahí se encontró una mano, bueno, no sé qué tan amiga, pero. Versículo 30. ¿Para qué se detienen mucho en el vino? Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se hincha suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como aspid hará dolor. Versículo 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en medio de la punta de un aserero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y ahí está hablando precisamente del efecto que el licor hace en la vida de las personas. Pastor, ¿pero tomarme una cerveza es malo? No, si es una. Pastor, ¿tomarme una copa de vino es mala? No, si es una o son dos con una comida. El problema es cuando viene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 y así sucesivamente. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando claramente cuál es el efecto que ese licor causa en nuestra vida y cuál es el efecto que trae para nosotros. Y entonces dice aquí claramente que nosotros vemos aquí, dice, porque dice el versículo 31, no mires al vino cuando rojea. O sea, no mires al vino cuando lo ves en la copa rojo y que parece apetitoso y que dice, ay, como que me lo quisiera beber. Vuelvo y le repito, no estoy diciendo que usted tomase 1 o 2 copas de vino en una comida sea malo. Lo malo es que usted solo coja y se tome 1 o 2 botellas. Lo malo es que usted se tome 2, 3, 4 cervezas, porque cada uno, el efecto del licor en cada cuerpo es diferente. No sé si usted sabe, pero el efecto del licor en los gorditos es muy diferente al efecto que trae el licor a las personas que son más delgadas. ¿Por qué? Porque al tener nosotros nuestro hígado un poquito más grasoso y nuestro cuerpo grasoso, el licor se asimila de una forma diferente a una persona que no tiene su hígado grasoso y que es delgada. Entonces, tenemos que mirar claramente las proporciones.
Aquí el problema está hablando de una persona que precisamente cae en una condición de borrachera o de mareo. Y entonces dice, versículo 32, que más al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Tus ojos mirarán cosas que extrañas. Eso es lo que pasa cuando una persona se emborracha. Se le mueve la posición de la realidad. Y tu corazón hablará ¿qué? Perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del masterero. Los que hemos montado en barcos podemos darnos cuenta que cuando estamos en mar abierto o cuando estamos en barco se mueve. Y si usted se hace en el masterero, que la parte de arriba se va a mover mucho más. Y eso es lo que le va a traer a usted. No sé si usted ha montado en barco, pero si no, le cuento que la mayoría de las personas experimentan mareo por cómo el mar se mueve. Y ojalá no le toque una tormenta, porque ahí sí va a saber usted que es amar a Dios en medio del mar, porque el mar es bonito, pero también genera, cuando hay una tormenta, genera una cosa tremenda. De donde Melvin es, hay una isla que se llama Culebra. El problema de la Culebra es precisamente cómo el mar se mueve de la isla de Puerto Rico a Culebra. Lo peligroso es cómo se mueve el mar, ¿sí o no? Y mucha gente llega a vomitar, mucha gente llega a marear, mucha gente llega llorando, porque es de alguna manera un tanto temeroso. Pero entonces, no estoy hablando simplemente del tema del licor, estoy hablando de todo lo que nos llama la atención y que es pecado. Cuando dice que vemos cómo allí el vino rojea y se brilla en la copa, también vemos muchas de las situaciones que vivimos en nuestra carne y que las adoptamos y que son pecado, pero que las codiciamos. Eso es lo que está queriendo decir allí, precisamente cuando el vino está en la copa y rojea, hay esa sensación o esa gana de beberlo. Y es lo mismo que pasa con los chismes, con la murmuración, con la ira, con los celos, con los pleitos, con las contiendas. Es lo mismo que pasa con las hechicerías, con las brujerías. Y usted dice, pastor, pero yo no hago nada de eso. Pero una persona que manipula a otra, como sea o bajo el móvil que sea, ya es hechicera. Porque la hechicería es manejar la voluntad de otro a través de. Entonces, usted empieza ya a tener una condición que no es correcta. Cuando usted vive en mentiras, usted sabe que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Entonces usted es un digno representante de su papá si vive en ellas. Por eso siempre hablamos que Dios es un Dios que es claro, un Dios que es fiel, un Dios que es verdadero, y ese Dios es el que quiere manifestarse sobre cada una de nuestras vidas. Entonces, lo primero que yo quiero que veamos, o mi primera recomendación dentro del contexto de lo que estamos hablando, es que tengamos cuidado con las palabras o con las cosas que tienen apariencia de pecado. Oigo lo que estoy diciendo. Debemos tener cuidado con las apariencias del pecado. Versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color, en la copa se entra suavemente. Tenemos que saber que Satanás es experto en mentiras. Y no sé usted, pero lo que yo encuentro en la Biblia es que él es tan experto en las mentiras que no hay mayor mentiroso que él. Y él es astuto para que usted y yo pensemos o de alguna manera pongamos en duda cuando las situaciones que él nos pone al frente quiere que las toquemos o las cojamos. Y entonces, él es tan experto, y si usted quiere ver a ese buen mentiroso orando, yo le invito a que en su casa pueda leer el Evangelio de San Mateo capítulo 4, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y después de 40 días tuvo hambre, y dice que Satanás vino y lo tentó. Y lo tentó como él sabe hacerlo, con la misma palabra. Y muchas veces nosotros nos queda más fácil que nos tiente porque ni siquiera la palabra la conocemos. Se hace todavía más fácil para caer. Pero los que conocemos un poquito más la palabra, él viene a tentarte con sus mentiras como desde el principio. Entonces nos damos cuenta que Satanás tiene la habilidad
para hacer que lo más mortal, que lo más dañino, lo más destructivo parezca algo atractivo. Génesis capítulo 3, versos 2 al 5. Allí nos encontramos con esa historia que todos hemos recorrido a lo largo y ancho de la Biblia, en donde aparecen tres personajes mejor: Adán, Eva y la serpiente. Pero nos damos cuenta cuando Dios reconviene a Adán y a Eva, o les pregunta qué pasó, porque se esconden. Entonces la mujer, en el versículo 2, tiene allí una respuesta. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y mire que, aquí mis señoras me van a perdonar un poquito, pero ahí vemos un poquito la condición de exageración de las mujeres, ¿no? Las mujeres son un poquito más exageradas que nosotros los hombres. Somos dos naturalezas diferentes. ¿El Señor le dijo que no lo tocara? No, el Señor lo que le dijo fue que no comiera. No más. Pero ella le puso más salsita a los tacos, ella le puso su pedazo. El Señor dijo que no comamos y que no lo tocáramos. Y nos muestra claramente esa naturaleza que siempre quiere irse un poquito más allá, esa naturaleza carnal. Y entonces dice ahí el versículo 4, perdón, el 3, leámoslo nuevamente: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mujer, abre tus ojos, libérate. Potra, caballota, empoderada, mujer poderosa, levántate. Eso es mentira. No te vas a morir. Versículo 5. Sino sabe Dios que el día que tú comas de él, mujer, van a ser abiertos tus ojos y vas a llegar a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mujer potra, caballota, perra empoderada, la mujer grande, la poderosa. Vas a llegar a ser igual que el hombre, porque hoy día es así, ¿no? Hoy día es eso. Hoy día no hay roles claros, sino hoy día las mujeres, tú puedes, tú eres empoderada, tú eres tu cuerpo, tu decisión, tú eres. Y todo eso es lo que se está moviendo hoy día. Entonces, nos damos cuenta cómo todas estas mentiras suenan atractivas a nuestra carne. La mujer dijo: oiga, pues esta serpiente para adelante tiene como razón. Y entonces, esta mujer, usted conoce cuál fue la decisión que ella tomó, ¿verdad? Empoderada, dueña de sí, caballota, poderosa. Ella tomó su decisión. Y fue una decisión que hasta el día de hoy nos ha cansado usted de mí. Porque el pecado siempre parece ser algo muy atractivo y deseable. Pero el pecado aparenta ser inofensivo y controlable. Es solo una imagen pornográfica. Es solo una. Además, ¿qué tiene de malo? Dios sabe que tú tienes necesidades. Y en el peor de los escenarios, ¿acaso en su palabra no dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la lana? ¿Cuál es el problema? Solo una vez, solo un poquito. Pero, como lo dice el texto que acabamos de leer nosotros en el capítulo 23 de Hebreos, dice claramente, de Proverbios, esa tentación y ese pecado entra suavemente. Aparentemente es algo inofensivo y algo que no nos daña, sino por el contrario, se muestra que nos va a traer cosas buenas
y deseables a nuestra vida. Cuando yo veo mujeres o hombres solteros, la mujer dice, él es tan divino, él es tan especial, pastor, usted no lo conoce, ese hombre es lo más grande, ese hombre es tan bueno, allá le da bocaditos de sopa a la mamá, pero lo que no cuenta es que le da los bocaditos de sopa a la mamá después de que le parte el hocico, ese pedazo que se come. Y entonces dice, ay, qué bonito es. Lo único que le hace falta, pastor, es Dios. Pero yo lo voy a convertir. Perdóname, usted no se convierte en usted mismo. Porque el único, no seamos ridículos, en serio. No nos vendamos mentiras que no son, porque eso no va a poder convertir a nadie. El único que tiene el poder para transformar se llama Cristo. Y el único que tiene el poder para hacer una diferencia se llama Espíritu de Dios. Y tú vives en tus mentiras, de tu pecado, en tus juegos diabólicos, pero Dios sabe cuál va a ser el final y el resultado de esos juegos que tú has jugado. La Biblia dice claramente que sabe hacer lo bueno, óigame, lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Cuando usted sabe que la tranza, la mentira, la patraña son pecado y lo hace, usted lo está haciendo con conocimiento de causa, con alevosía y ventaja. Entonces usted no puede venir delante de Dios y decir, ¡ay! Como la mujer, la serpiente me engañó. Y ahora dice, la mujer que me dice me engañó, y empiezan a justificarse. Porque cuando el pecado está usted tocándolo, es agradable, es bueno, apetitoso para nuestra carne. Y ahí no está el problema. El problema está cuando el pecado te pasa factura. ¿Amén? Cuando nos pasa la factura, ahí sí no nos gusta. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Yo no sé si usted conoce, pero la ciudad de Omaha es conocida en todos los Estados Unidos por los altos estándares de enfermedad de transmisión sexual que hay aquí. ¿Cierto, Katy? Katy trabaja con la salud y ella sabe lo que yo estoy diciendo. Eso no me lo inventé yo, pregúntele a ella cuando ella le puede dar a usted toda la información. Omaha es una de las ciudades más altas en el mover de enfermedad de transmisión sexual de todos los Estados Unidos. Hay granjeritos, pero depravaditos también. Amén. Porque a veces nos vendemos con una posición de una falsa piedad o de una falsa posición delante de Dios y pensamos que a Dios lo hacemos tonto y a Dios usted jamás va a poder burlarlo. Dios no puede ser burlado. Entonces, como lo dice el texto que leímos en el capítulo 23, entra suavemente el pecado con la posición de que no es tan malo, eso no nos va a dañar. Ay, ese gordo de allá que es exagerado. Ay, no. Ay, como tan religioso. Sí, porque ese es el término que usan aquellas personas que son afines o simpatizantes con el cristianismo, pero que no son cristianos, y le dicen, es que es demasiado religioso. No es que sea religioso. Lo que pasa es que es radical, es diferente. Y el Señor es radical. Jesús es radical. Dios es radical. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que vivimos como si no hubiese un mañana. Vivimos como si no hubiese nada más que hacer. Hasta Lian lo sabe, ¿sí? Vivimos como si tuviésemos toda la vida por delante. Pero lo que desconocemos es lo frágil que es nuestra vida. No sé si usted lo sabe, pero el tiroteo que hubo en Maine mató más de 18 personas que estaban desapercibidas y no sabían qué iba a pasar eso. Pero nos sorprendió la muerte. En California, esta semana, un señor salió a sacar su basura
Y había un carro parqueado al frente de donde iba a dejar el bote y le pareció dar la vuelta y la calle era bastante ancha. Vino otro, una camioneta y pum, se lo levantó y lo mató. En Chicago, una mujer que trabajaba con la salud iba para su casa, le sorprendió un tipo y la mató. Parece que era alguien con el que ya había tenido relación. Y si usted mira las noticias, usted se va a dar cuenta cuánta gente se muere a diario. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Pero pensamos que tenemos una vida y no importa, porque Satanás nos vende esa idea, ¿no? Nos dice, usted no se preocupe, es un ratico nada más. Como dijo el hermano Juanes, mi compatriota, la vida es un ratico. Entonces pensamos que la vida es eso. Y es verdad, la Biblia dice que nuestra vida es como la niebla, que ahorita está y a un rato ya no está. Porque si usted compara esta vida terrenal, máximo 80, 90, póngale 100 años porque digamos que es empoderado, poderoso, entonces vaya, mire usted, hasta los 100, digamos. Y el cuento es, lo más complicado es que son 100 años versus una eternidad. 100 años no son nada. Y aquí, los que estamos, dudo mucho, pero muchísimo, que lleguemos hasta los 100. Por bien que nos vaya. Yo creo que arriesgamos a los 80 ya con la boca de lado por ahí, no sé cómo. Entonces, necesitamos nosotros tener claridad y tener cuidado con las apariencias del pecado. Lo segundo, que yo quiero que pensemos rápidamente, es que el pecado puede tener al principio un sabor dulce, pero su final es amargo. Proverbios capítulo 23, verso 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará ¿qué? Le tengo noticias. ¿Sabe qué le va a traer el pecado? Placer. ¿Pero sabe qué le va a traer después? Dolor. Y yo no sé usted, pero masoquista yo lo soy. A mí no me gusta el dolor. Y las personas que trabajan con el sector de la salud saben y han visto a los pacientes cuando tienen enfermedades que el dolor es bastante fuerte. Yo he visto a mi esposa cuando pasa por esos procesos de dolor y le digo que no es nada agradable. Y eso simplemente es un pedacito para lo que usted y yo tenemos que enfrentar si vamos a una eternidad en una vida de pecado. Tenemos que tener muy en claro que jugar con el pecado al principio puede parecer algo muy dulce, muy bueno y muy emocionante y hasta excitante, ¿no? Porque es emocionante, y hablo con los hombres casados, que usted ya estando un poquito más viejo, panzón, desentejado un poquito, o bueno, como esté, ya no tan, los hombres sí no somos ni potros, ni empoderados, ni caballotes, ni, no, nosotros sí, lastimosamente tenemos un low profile ahí, un bajo perfil. Pero entonces es muy reconfortante que usted con 50, 60, 70 años pase una muchachilla y le diga, pues claro, eso, perdóneme, eso mueve a cualquiera, ¿no? Una mujer de pronto más joven, más guapa que le haga. Entonces usted se siente macho men. Usted dice, uy, y eso que no me había bañado hoy no me tocó bañar, mire. Y pensamos nosotros que eso de alguna manera nos hace sentir bien. Ay, mira. Porque no solo son las mujeres, a los hombres también. Es lo que dicen aquí, Riz. Tiene Riz, ¿no? Y el problema es que la niña que le hace no le está viendo a usted lo panzón que es, lo canoso que está, o lo calvo. No, papi, bájate de ese avión. Lo que te está viendo es la wallet, la cartera. Y ellas no son tontas, pero las mujeres son muy astutas. Y entonces las mujeres hacen un escaneo y dicen, de pronto no vas muy bien vestido, pero vas con un carrito más o menos y dicen, ese no es para la gaseosa, ¿no? Para los dulces. Y
Entonces el macho alfa se va con la idea de que todavía estoy poderoso. Entonces llega a la casa y ve a la mujer y la mujer le hace así. Y así no le gusta, porque mira, se todas esas arrugas que tiene ahí, no sé, esas patas de gallina, ¿cierto? Porque no nos mueve exactamente lo mismo. Porque lo que la niña de la calle que te está viendo, te está moviendo tu carne. Pero tu compañera de vida ya no te interesa mucho, porque entonces ya no te fijas en otra serie de cosas, y nosotros en pareja somos culpables de eso, tanto mujeres como hombres. Porque las mujeres se acostumbran tanto a vivir con sus hombres que les da lo mismo. Y entonces dicen lo de mi hermano, lo de mi compañera, compatriota Amparo Grisales, no seré feliz, pero tengo marido. Y eso no es la dinámica del matrimonio, ¿cierto? Y el hombre se acostumbra, y entonces sale con lo que nos enseña nuestra hermana Rocío Dúrcal. Es a veces la costumbre más fuerte que el amor, ¿cierto? Para los que no la han escuchado, vayan a escucharla. Como de los 70 años, viejita ella, ya murió, ya partió para la gloria de quien no sé, pero se fue. Pero el cuento es que nosotros tenemos, como cristianos, tener muy claro que el pecado al final va a traer a nuestra vida dolor y muerte. Proverbios 5, versículo 3 al 4. Mire lo que dice ahí claramente. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es más amargo que el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, si no falta el que me diga, ay, pero es como la palabra. Más cortante que dos filos, sí, pero la palabra lo que pasa es que cuando entra rompe, sana, cuando sale rompe y sana. Más una condición de una mujer así, lo que pasa es que te va a dañar y te va a cortar por donde la agarres. Entonces, al principio el pecado puede ser inofensivo, como esas zorras pequeñas. Cantares capítulo 2, verso 15. Cazar con las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Dice la Biblia que las pequeñas zorras son las que dañan los grandes viñedos. ¿Y por qué lo dicen? Porque hay unos zorritos que son pequeñitos, y usted sabe que los viñedos son un poquito altos, y entonces ellos se filtran por debajo, y cuando se dan cuenta, por cazar los animales, y eso coge y dañan todo el viñedo por debajo. Entonces cuando se van a dar cuenta, esas zorras han acabado con la base del viñedo y lo han dañado. De ahí sale esa parte precisamente en la Biblia que dice que las pequeñas zorras acaban los grandes viñedos. Entonces nos damos cuenta que al principio el pecado parece ser agradable, pero al final, como serpiente, morderá. Dice ahí en el versículo 32 del capítulo 23, que ya lo leímos, ¿no? Que dice que al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Además de entender que el pecado tiene un sabor dulce al principio, pero que su final es amargo, la tercera cosa que quiero que usted y yo tengamos en cuenta es que el pecado contamina el corazón y trastorna tu visión de la vida. Amén. Nos hemos vendido una idea tan mal vendida cuando hablamos en la Biblia, o bueno, no en la Biblia, cuando la gente en la religión habla de cristianos carnales. Si usted es carnal, pues no es cristiano, así de sencillo. Porque la Biblia dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Todas son hechas nuevas. Entonces, debemos entender como tercer lugar que el pecado contamina el corazón y te trastorna tu visión de la vida. Proverbios 23, 70 dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Hay un problema muy grande y que lastimosamente está pasando mucho hoy día. Y es que hay muchas personas que dicen seguir a Cristo, pero
su vida carnal y de pecado no demuestran que realmente esa vida de Dios. Y entonces, cuando el pecado penetra el corazón, transforma nuestra vida, transforma nuestras prioridades, transforma nuestra visión y cambia totalmente la posición y la visión de la vida a algo totalmente diferente que no agrada a nuestro Dios. Cuando nuestro corazón se contamina con el pecado, nuestra vista pierde el objetivo de hacer la voluntad de Dios y entonces empezamos a desviarnos de lo que es espiritual para irnos cada vez a una zanja más de tocar y de darle placer y satisfacción a nuestra carne. Por eso hoy día encontramos iglesias para todos los colores, sabores y olores, y que son circos en donde se motivan las experiencias emocionales y carnales de las personas, y lastimosamente eso está vacunando a las personas en contra de una iglesia realmente bíblica. ¿Cuál es una iglesia bíblica? Una iglesia que adora a Dios, una iglesia que camina bajo los principios bíblicos y que enseña todo el buen consejo de la palabra de Dios. Entonces, ya hoy día la experiencia de iglesia se está haciendo más desde la emoción y desde la motivación de lo que mueve mi carne que lo que realmente debe ser. Yo recuerdo el caso de una familia que vino aquí y el señor estaba totalmente desajustado porque no encontraba las bailarinas que tenían en la otra iglesia. Chicas entre 16 y 24 años con un jean ajustado, con su camisetita y danzando al Señor allá y haciendo todo eso. Aquí no lo encontraban. Entonces, ¿dónde están las bailarinas? Aquí no hay. ¿Dónde está el humo? Porque en el stage de la pasada iglesia había una cámara de humo y salía cuando adorábamos y solía como hasta mentica, era hasta rico. Le digo, no, pues aquí tampoco hay. Humo de pronto del caldero que lo espera si sigue usted en eso. Eso de pronto ese humo sí lo puede percibir si se alcanza. Y me preguntaban, me decían, lo que pasa es que aquí esto es boring, esto es aburrido. Sí. Y la palabra de Dios y su buen consejo es aburrida para aquel que tiene su corazón en este mundo. Pero por eso nosotros predicamos esta palabra, porque sabemos que quien hace una obra diferente y nueva es el Señor. Amén. Tal vez no seremos los más populares, tal vez no seremos los más divertidos, pero sí somos los que un día a la vez se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen al Señor. Y lo peor que le está pasando hoy día a la iglesia es precisamente tener esos lugares de entertainment, de divertimento, donde tenemos esas descargas de adrenalina y que le ponemos la etiqueta de ser el Espíritu de Dios que está aquí. Pero yo le voy a decir una cosa. Simple Biblia básica. Si a usted se le tiembla el cachete, si usted vomita, si usted convulsiona, si da volteretas, si hace arcos, si hace estrellas, si hace medialunas, todo lo que usted quiera, hágalo. Pero si usted dice que el Espíritu de Dios estuvo ahí y usted sale en la misma miseria, en su mismo pecado y en su misma condición, perdóneme. Lo único que hizo parte fue de un circo y de una demostración emotiva. No hizo parte de una forma o de una participación del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios lo primero que hace es que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y nos lleva a tener un verdadero arrepentimiento. Por eso es que estamos viviendo tiempos tan peligrosos y estamos jugando juegos diabólicos como si no pasara nada. El pecado cambia tu mirada. Vemos las cosas del Señor ya con menosprecio. Vemos las cosas de Dios con indiferencia. Vemos a nuestra familia alejarse de nosotros y no nos importa. Vemos a nuestra esposa alejándose de nosotros y no nos importa. Porque lo que nos importa es alimentar nuestros juegos diabólicos, nuestro pecado, nuestra posición y nuestra satisfacción. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú, varón, tú eres la cabeza de tu hogar. Y tú debes estar dispuesto como
Cristo a dar tu vida por los tuyos. Ese es nuestro llamado. Y tú, mujer, estás llamada a con responsabilidad coger con la sabiduría de Dios y edificar tu casa. Pero el problema es que estamos jugando nuestros juegos diabólicos, hombres y mujeres, y nos estamos olvidando de lo que el Señor dice en su palabra. No nos importa ya lo que Él o ella digan. Vemos que estamos perdiendo a nuestro cónyuge y nos comportamos indiferentemente porque no nos importa, porque estamos preparándonos para el que sigue o para la que nos hizo. Y perdóneme, pero el pecado te contamina y te corrompe el corazón, y esa contaminación se expresa por medio del vivir y de las palabras. Dime a qué le dedicas tu tiempo. Dime cuál es tu motivación y yo te digo dónde está tu corazón. Cuando el pecado contamina y corrompe nuestro corazón, nos volvemos mentirosos. Al igual que lo que pasó con Adán y Eva. Nuestras palabras están contaminadas por las mentiras, y por eso aún dentro de la vida cristiana nos cuesta trabajo creer que haya gente que diga la verdad. Porque estamos tan enseñados a eso. Pero el día que el Señor venga por su iglesia, el día que el Señor nos llame a cuentas, el trigo será tomado y la cizaña. Y perdóname, no te creas más de lo que eres. Porque tal vez tú te crees hijo de Dios y ni a cizaña llegas. Tenemos que ser ubicados. Tú no puedes hablar de un Dios que no conoces. Tú no puedes hablar de un Dios cuando estás haciendo cosas chuecas afuera, cuando estás haciendo cosas que no agradan a Dios. Tú no puedes hablar de un Dios cuando tú robas en tus impuestos, cuando tú haces cosas que a Dios no son agradables. Tú no puedes hablar de un Dios cuando en tu corazón y en tu mente y en tus ojos hay pornografía, hay totalmente posiciones de adulterio o posiciones que van en contra de Dios. No nos mintamos. Y como se lo decía el domingo anterior, se puede tomar la decisión de ir donde usted quiera, pero al menos en mi corazón no va a haber, en mi conciencia no va a haber el peso de que no te hablé la verdad. Porque yo no predico para ser el más popular, porque yo no predico para caerte bien, porque yo no predico para que me quieras y te congracies conmigo, porque yo no predico para obtener tus favores. Yo predico por la gracia de Dios y por la verdad de ese evangelio al cual nos debemos. Entonces nos damos cuenta que cuando el pecado corrompe nuestro corazón y lo contamina, entonces nuestras palabras se convierten en palabras hirientes, nuestras palabras se convierten en palabras de menosprecio y de dolor para nuestra familia. Ya no tratamos a nuestra esposa como ese vaso frágil, sino la tratamos peor que cualquier objeto que vaya a la basura. Y en las palabras de halagos para la mujer ajena o para el hombre ajeno, esas palabras sí existen. Y lo cuarto que yo quiero que veamos rápidamente es el pecado nos vuelve necios y nos vuelve tontos. Proverbios 23, 34 y 35. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. A veces decimos: ¿cómo es posible que una persona que es adicta a la droga y sabe cuánto daño le hace vuelve otra vez a caer? Y decimos, hasta nos burlamos, decimos: ay, ¿cómo es posible? ¡Qué tonto! Pues perdóname, a veces no estamos muy lejos de esas personas. Porque también cuando tú vuelves una y otra vez y te recreas y te revuelcas en tu pecado, ¿qué clase de situación que se está viviendo? Es exactamente la misma. ¿Quién puede seguir enredado en algo que lo destruye y que le trae dolor? ¿Quién puede seguir enredado en algo que le causa grandes problemas? ¿Quién? Solamente una persona necia o una persona tonta, en la que no entiende
que puede estar o va a seguir enredada en una condición que le va a hacer daño. Pero así lastimosamente es la vida de aquellos que han jugado con el pecado una y otra y otra y otra vez, y han terminado siendo esclavos de su pecado y de su pensamiento, y su conciencia se ha cauterizado, se ha quemado. Con el pecado no se puede jugar, porque el pecado nos vuelve esclavos. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Cuando somos necios, colóquenlo ahí, don Eric, Juan 8:34, por favor, para que ellos lo vean. ¿Qué dice ahí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de qué? De pecado. Pero Cristo nos libertó. Pero no nos gusta la libertad. Cuando somos necios y seguimos jugando con el pecado, nuestro Dios permite que el pecado nos vuelva insensibles, ciegos y sordos. Romanos capítulo 1. Romanos 11:8. Más salirían que usted habla con las marcianas como... ¿Será que no? Romanos 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer es del varón. No, es Romanos 1:18. Lo tengo mal aquí. Yo sí estaba en mis notas. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice luego, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a qué, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, mire versículo 24, también Dios que los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pastor, ¿cómo así que Dios nos entrega? No, ahí en el griego, en el original, cuando dice que los entregó, lo que dice es que el Señor se hizo a un lado. Que el Señor entonces, si usted quiere vivir así, le parece muy chistoso y visible, le parece muy genial, el Señor se hace a un lado y go ahead, sigue tu vida. Hace lo que quieres. Aunque en tu mente tú tengas el pensamiento de que eres un cristiano. Aunque en tu mente tengas la mentira de que tú agradas a Dios, y esa es la más grande mentira. ¿Por qué? Porque vas a seguir precisamente tu propia concupiscencia y tu propio pecado. Cuando dice que el Señor lo entregó, lo que dice es que Dios se hace a un lado. Entonces nos damos cuenta que Dios permite en nosotros precisamente una posición de estupor para que enfrentemos las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y qué es el estupor? Es un estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas y de la capacidad de respuestas ante los estímulos. En otras palabras, esa situación de estupor es una situación prácticamente como de inconsciencia, como de no poder ver con claridad. Y entonces usted ya no puede reaccionar de la manera que antes reaccionaba frente a las cosas que no agradaban a Dios. Tienes tu conciencia cauterizada, tienes tu conciencia quemada, Dios se hace a un lado y le dice, siga su camino, no hay ningún problema. Y entonces, Dios permite esto para que nuestro juego diabólico nos sirva de reprimenda o de castigo, pero también que nos sirva de disciplina. En conclusión, y con eso quiero acabar,
¿Qué tenemos que hacer para ya no seguir jugando juegos diabólicos? ¿Qué tenemos que hacer para no seguir jugando con el pecado y sufrir las consecuencias? Lo primero es que tenemos que reconocer nuestra posición delante de Dios y nuestro pecado y venir delante de Él con un corazón arrepentido. Salmo 51, versículos 3 al 4. Mire lo que hacía David. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿qué? De mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabía reconocer su condición delante de Dios. Y yo le voy a decir algo. Hoy día no es popular predicar de pecado, hoy día no es popular predicar de santidad, hoy día no es popular predicar de vivir en Cristo, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndole. Pero ¿saben también hoy día que no es popular? Realmente ser un hijo de Dios. Muchos dicen ser hijos de Dios y muchos dicen amar a Dios. Pero hay un dicho en mi país que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, hay mucha distancia. Y yo te voy a decir algo. Tú te puedes parar contra quien quieras y decir, eso no es así. Y puedes hacerlo, no importa. Pero ¿sabes qué te digo? El tiempo y la vida te darán tu propia respuesta. Porque la palabra de Dios dice que el cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Entonces tenemos que confiar que aunque nosotros hayamos fallado a Dios, que aunque hayamos jugado ese juego diabólico por un tiempo, que podamos conocer al Señor y que Él se revele en nuestra vida y que podamos nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y que podamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque Él siempre está dispuesto a perdonar a todo aquel que confiesa su pecado, a todo aquel que se aparta de Él. Dice la palabra del Señor que alcanzará misericordia. Pero aquí la cosa no es peca, reza, empata, peca, reza, empata, porque eso no es arrepentimiento. Eso simplemente es remordimiento, que te sientes mal, pero te gusta. Y lo vas a hacer una y otra vez y ves cómo se te da tu gana. Eso no es arrepentimiento. A eso no me estoy refiriendo yo ahorita. Y a eso no es lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice que quien confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanzará misericordia. No nos confundamos, porque hay muchos, dice la Biblia, que siendo necios se proclaman sabios. Hay muchos que hoy día se proclaman eruditos de la palabra y hablan en su verborrea barata, pero lo que te va a dar a ti la efectividad de ser cristiano no es lo que tú hablas, es lo que tú vives. Lo que me hace a mi pastor no es lo que yo me pare aquí frente a una cámara o frente a ustedes cada domingo. Lo que me hace a mi pastor es mi vida realmente sujeta a Dios. La entrega que tengo por mi familia, que son una evidencia, y mi vida fuera de este entorno que habla precisamente de Cristo. Eso es lo que me hace pastor. ¿Qué es lo que lo hace a usted esposa o esposo? ¿El anillo? No. Lo que lo hace esposo y esposa es la capacidad que usted tiene para amar a esa mujer y para usted ser la cabeza espiritual de su casa. Que usted es el que trae el fuego a casa, que usted es el que trae la palabra de Dios a casa, que usted es el que trae de Dios a casa. Eso es lo que lo hace usted realmente un varón y un hombre realmente esposo de su mujer. ¿Qué es lo que hace una mujer esposa? ¿El anillo? No. La sabiduría que Dios impreso en ella para que pueda edificar su casa.
en amor, en calor de hogar, en cuidado para con los hijos y adicionalmente a eso, en apoyo y en idoneidad para su esposo. Eso es lo que lo hace esposos. ¿Qué es lo que lo hace usted cristiano? Ay, que se mi oración de fe, perdónenme. Conozco un poquito más de la Biblia. Lo invito a eso. Porque hay muchos que hicieron oración de fe y lo único que les espera es el infierno. Nada más que eso. Se van con una fe, pero para allá. Porque definitivamente lo que hace la diferencia, y lo dice la Escritura, y no haga una mala aplicación de Romanos 10:9, que es lo que estamos estudiando el martes, ¿sí o no? Estamos estudiando el contexto para llegar al punto. Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca, pero crees en dónde, porque la obra primero pasa aquí antes de salir por aquí. Ya averigüe de dónde sale su confesión de fe, su oración de penitente o su oración de arrepentimiento. Averigüe. Porque cuando usted mira la historia bíblica y mira la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que quien hace la diferencia definitivamente es Dios. Y que usted puede haber hecho 50 oraciones de fe y con esas 50 se va a ir preparando 18 a batirme la con el. Pero que si usted nace de nuevo y Cristo se revela a usted y usted es una nueva criatura, usted va a ir con el Señor. Amén. Gran juicio del trono blanco, tribunal de Cristo. ¿Para dónde iremos? Eso depende de qué juego juegas. Si juegan los diabólicos, va a ser el juicio del trono blanco. Si en cambio juegan los de Dios, va a ser el tribunal de Cristo. Y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no nos mintamos. Y lo que dice 1 Juan 1:9, con eso le invito a que oremos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si estás jugando por juegos diabólicos, pues eres libre de hacerlo, pero también sabes qué consecuencias eso atrae para tu vida. Pero si en cambio quieres seguir al Señor, entonces yo te invito a que hoy nos pongamos de pie y vengamos delante del Señor. Que podamos decirle: Padre eterno, estamos delante de ti. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces, Señor eterno, que aquí estamos delante de ti. Tú sabes, Señor, realmente quiénes somos. Porque como lo he predicado muchas veces, no somos lo que mostramos, sino somos lo que escondemos. Y yo te pido, Señor, hoy en el nombre de Jesús, que podamos reconocer claramente, podamos ver claramente que debemos tener cuidado con la apariencia del pecado, como se muestra en nuestra vida, porque al principio parece ser atractivo, al principio parece ser codiciable, pero el final es un final de dolor, es un final totalmente destructivo. Que tenemos que tener también cuidado, porque el pecado al principio es dulce, pero su final es un final totalmente amargo, Señor. También que el pecado contamina nuestro corazón y trastorna nuestra visión. Y lo último, Señor, que el pecado nos vuelve necios y tontos. Hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Padre, enséñanos a vivir contigo. Enséñanos a venir delante de tu presencia, Señor, con un corazón realmente abierto, contrito y humillado. Que podamos venir delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres bueno y maravilloso, Señor. Sabiendo que tú eres quien hace una obra en medio de cada uno de nosotros. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Dios eterno,
que esa palabra no caiga entre espinos, ni caiga entre abrojos, ni caiga a la orilla del camino, sino que caiga en la tierra fértil de los corazones de estos oyentes, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tu palabra se haga vida y que podamos hacer un alto en el camino, Señor. Que podamos detenernos ahorita, Señor. Que podamos decir, Padre, perdónanos, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra nuestro cónyuge, contra nuestro esposo, contra nuestra esposa. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra nuestros hijos. Perdónanos, Dios, porque hemos pecado contra nuestros propios cuerpos. Perdónanos, Dios, porque hemos estado cada vez jugando estos juegos diabólicos, Señor. Y nos parece risible, Señor, y nos parece hasta muchas veces algo superficial. Pero que podamos hoy realmente, Señor, reconocer que sin santidad nadie te verá, Señor. Que podamos reconocer claramente, Señor, que tú nos llamas a vivir una vida contigo. Que tú nos llamas, Señor, a caminar contigo. Que tú nos llamas, Señor, a vivir un día a la vez, sujetándonos a tu palabra. Que muchas veces nuestra carne quiere hacer lo suyo, que muchas veces, Señor, queremos salirnos con la nuestra, Señor, y vivir de acuerdo a nuestra propia prudencia, descuidando realmente lo que tú, Señor, nos manifiestas a través de la Escritura. Padre, hoy venimos delante de ti. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor eterno, pidiéndote que por favor seas tú obrando conforme a tu plan, Señor, en cada una de nuestras vidas. Así como lo dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. Que podamos hoy, Señor, venir a ti. Que podamos buscarte hoy a ti, Señor, mientras podemos hallarte. Que podamos venir con un corazón, Señor, dispuesto, diciéndote, Padre, perdónanos. Señor, estoy sumergido en ese pecado que me gusta, Señor. Mi carne lo desea y lo anhela, pero sé que está mal, Señor. Ayúdame. Que hoy podamos venir delante de Dios a cara descubierta y decir, Señor, aquí estoy delante de ti. Los días son malos, Señor. El mundo está convulsionado, parece que todo viene contra todo, Señor, pero tú nos das la oportunidad de venir delante de ti. Que hoy podamos venir, Señor, porque sabemos, Dios, que si estamos en ti, nuestra vida está guardada, porque sabemos, Señor, que si estamos en ti, nuestra vida está en tus manos y sabemos que tú tienes cuidado de los tuyos. Padre, que hoy podamos venir delante de ti y decirte, Padre, ayúdanos, Señor. Revélate a mi vida, dígale al Señor, revélate. Tal vez si usted sigue solo una simple posición religiosa, si usted sigue simplemente una corriente religiosa para cumplir, que hoy se pueda decirle, Señor, abre mis ojos, revélate a mi vida, habita en mí, Señor. Pero si aún su deseo es vivir en su carne, también dígaselo a Dios, Señor, mi anhelo es vivir en mi carne y en mis propias situaciones. Pero sé lo que tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Hoy venimos delante de ti, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú traigas claridad sobre cada corazón y cada vida. Que podamos vivir para ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios fiel y bueno. Padre, bendice a cada familia que está aquí, a cada familia que nos ve a través de las redes sociales, para que podamos realmente vernos a cara descubierta y vivir para ti, Señor, sabiendo que si vivimos para ti vivimos y si morimos para ti morimos, sea que vivamos o muramos, somos de ti, Señor. Enséñanos a caminar contigo, enséñanos a vivir para ti, enséñanos, Señor, a vivir un día a la vez. Perdona nuestros pecados. Hoy dígale al Señor, Padre, perdona mi pecado. Sea el nombre que sea, pornografía, mentira, adulterio, fornicación, lascivia. Hoy dígale, Señor, perdona. Si
Si usted es chismoso, chismosa, dígale, perdóname, Señor. Si usted es detractor, si usted habla mal de otros a sus espaldas, dígale, Señor, perdóname. Si usted sufre de envidia, dígale, Señor, perdóname por tener eso albergado en mi corazón. Si usted tiene una situación de indiferencia con Dios, también dígale, Señor, perdóname por ser indiferente contigo. Padre, yo te pido hoy que tú obres sobre cada corazón y cada vida. Dios conoce tu entrar y tu salir. Dios conoce tu acostar y tu levantar. Dios conoce cada pensamiento que pasa por tu mente. Dios conoce lo que tienes en tu teléfono. Dios conoce lo que frecuentas. Dios sabe en lo que te recreas. Dios conoce tu condición. Pero hoy es el día. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de poder venir y decir, Señor, perdóname, ayúdame, revélate a mi vida, Señor. Obra en mi corazón, Padre eterno, conforme a tu plan y propósito eterno. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana en esta tarde. Y que el poder de tu gracia, Señor, nos sostenga, nos ayude y nos lleve a vivir y a caminar un día a la vez. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta semana tú nos guardes y nos cuides. Que si es tu voluntad darnos la vida, Señor. Que podamos encontrarnos el martes para estudiar tu palabra, el miércoles para interceder y orar, el viernes con el otro estudio bíblico, el sábado con el devocional temprano y el domingo, Señor, en este lugar. Para adorar y exaltar tu nombre, Señor, y para darte gracias por un nuevo año que nos regalas como iglesia, por un nuevo año que nos das, Señor, en donde podemos glorificarte, donde podemos alabarte, donde podemos decirte gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno. Hoy venimos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel y sabiendo que bueno es alabarte, Señor. Y vamos a cantar esta canción de bueno es alabarte, Señor, y luego de eso vamos a orar por Marlon, por Isabela y por Jaime. La sorpresa que hay atrás es que hay un señor que vino, trajo una taquiza, va a hacer tacos a su gusto. Se pueden comer los que quieran, ¿cierto? Pueden pedir los que quieran, pero que se pueden comer. Eso es como un buffet, se los tienen que comer aquí, no son para llevar. Se los tienen que comer acá. Pero se pueden comer los tacos que usted quiera. Pero antes de eso, vamos a cantar esta canción y vamos a decir, bueno es alabarte, Señor, porque Dios es un Dios fiel y bueno. Vamos a decírselo al Señor, sí, Señor. Gracias, Padre eterno. Venimos a adorarte y alabarte en el nombre de Jesús. Cántelo conmigo en el nombre de Cristo hoy. Por el